En esta sesión vamos a hablar sobre la inmunopatogénesis del COVID-19. COVID-19 es una enfermedad causada por el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 pertenece a un grupo de coronavirus que causan un síndrome de respiratorio agudo severo, al igual que el MERS y el SARS-CoV. El periodo de incubación de este agente infeccioso es de 4 a 5 días y puede generar síntomas como fiebre, tos seca, dificultad para respirar, mialgias, artralgias, dolor de cabeza, mareos, náuseas y tos seca. Y en ocasiones complicaciones severas como la coagulopatía asociada al COVID-19. El origen de este virus aún no se tiene claro por completo. Pero el foco inicial fue en un mercado cruel de animales vivos o muertos en Wuhan. A partir de ese foco inicial, el virus se propagó, comenzó a propagarse de humano a humano de una manera acelerada, causando una pandemia con consecuencias que han sido hasta ahora devastadoras. ¿Cuánto tiempo este virus va a permanecer con nosotros? Pues las estimaciones dicen que su comportamiento pudiera ser similar a la del H1N1, es decir, como una gripe estacional. ¿Por qué? A través de la medición de su tasa de letalidad. En el caso, por ejemplo, de patógenos que tienen una tasa de letalidad elevada, es decir, mayor del 5%, ellos tienden a desaparecer después de unos pases de infección. En el caso de aquellos virus que tienen una tasa de letalidad menor al 5%, ellos persisten en la población y se asocian con brotes estacionales. Se cree que el comportamiento de este virus va a ser similar al del H1N1 porque comparten la misma tasa de letalidad. De hecho, ya se han reportado pacientes que se han reinfectado posterior a su recuperación. ¿Cuál es el tropismo de este virus? ¿O cuáles son las principales células blancas? Las principales células blancas pues, son todas aquellas células que expresan la enzima convertidora de la angiotensina 2. Dentro de ellas tenemos a las células epiteliales de las vías respiratorias, células alveolares, células endoteliales, que de hecho la susceptibilidad de infectar células endoteliales es lo que ha permitido explicar los cuadros de coagulopatías asociadas a este patógeno. ¿Cuál es la proteína que es la responsable de establecer el tropismo? La proteína de la espiga, o también conocida proteína S o spike, que dos dominios, un dominio S1 y un dominio S2. El dominio S1 es la que establece la interacción directa con AC2, y una vez que interactúa a nivel de la célula epitelial, interactúa con este receptor, se activan los mecanismos de endocitosis, ¿ok? Y una vez en el endosoma, mediado a través de serin-proteasas celulares, el dominio S1 es escindido y se expone el dominio S2 que cumple la función de proteína de fusión. ¿Proteína de fusión para qué? Para permitir que la membrana del virus se fusione con la membrana del endosoma y finalmente conducir a la liberación del material genético del virus al citosol. Una vez en el citosol, pues el virus activa mecanismos proinflamatorios, como por ejemplo inducir la liberación de interleuquina 1 beta, asociado por ejemplo a la activación de piroptosis y muerte celular, y por mecanismos citopáticos inducir entonces muerte celular y pérdida de la integridad de la barrera epitelial. Esta pérdida de la integridad de la barrera epitelial es lo que, y el cuadro inflamatorio severo que genera, es lo que va a estar asociado con esta disfunción o este fenómeno de dificultad para respirar, síndrome de distrés respiratorio agudo, por
dificultad para el intercambio gaseoso. Además, por supuesto, del reclutamiento de células proinflamatorias, donde se resaltan, por ejemplo, linfocitos T con fenotipo Th1, neutrófilos, macrófagos, al sitio de la inflamación, que van a contribuir a perpetuar el proceso inflamatorio y a conducir a la liberación de la conocida tormenta de citoquina, donde tenemos a la interleuquina 1 beta, la interleuquina 7, la interleuquina 8, la interleuquina 9, que están asociados entonces con el desarrollo de un cuadro inflamatorio severo. Los pacientes cursan con este cuadro infeccioso severo, mientras que otros pueden incluso pasar desapercibidos, pues los mecanismos inmunitarios como tal todavía no se han esclarecido, pero algunos estudios, o haciendo analogía con el SARS-CoV, se dice que pues la presencia o la inducción de anticuerpos neutralizantes juega un papel importante en ayudar a controlar el proceso inflamatorio. Otros también han argumentado que la presencia de linfocitos T que se activan con un repertorio específico contra proteínas altamente conservadas, pudieran entonces establecer esta diferencia y controlar el proceso infeccioso y la replicación y bloquear la replicación viral. Sin embargo, no siempre ocurre así, ¿ok? Y sobre todo en los cuadros severos se ha asociado con la liberación importante de uno de los mediadores solubles, que es la interleuquina 6, que de hecho se ha relacionado con mortalidad, con cuadros de mortalidad y severidad del proceso infeccioso. Otra de las preguntas que se han hecho los investigadores es si existe una infección directa de las células del sistema inmunitario como ocurre con el SARS-CoV. Hasta ahorita esta pregunta pues no se ha resuelto, pero sí se sabe que el virus puede ocasionar muerte, puede inducir muerte celular en linfocitos, macrófagos y células dendríticas, y esto contribuir entonces a la linfopenia que se evidencia en los pacientes infectados o pacientes que cursan con COVID-19. El virus además cuenta con estrategias para evadir la respuesta inmunitaria y tratar de evitar ser reconocido por los sensores que tenemos en el interior de nuestras células para detectar, por ejemplo, ARN foráneo. Él tiene la capacidad de inducir, por ejemplo, ubiquitinación de estos sensores y de estos sensores virales de ARN citosólico, y de esa manera evadir o tratar de pasar desapercibido en el citosol. Otro mecanismo que utiliza es la producción de interferones a través de inhibir la activación de factores de transcripción asociados a los interferones, y de esa manera evitar que estos activen sus mecanismos antivirales. También para extenderse o extender sus blancos de ataque, el virus utiliza los anticuerpos producidos por el hospedador para tratar de utilizarlos como especie de caballo de Troya e infectar células a través de la formación de complejos inmunitarios, infectar células que expresen el receptor Fc gamma, y de esa manera tener acceso a monocitos, a macrófagos, a neutrófilos, y modular entonces la activación de una respuesta proinflamatoria. ¿Qué hace el sistema inmunitario? ¿Cómo nos defendemos? ¿Qué estrategias utilizan los linfocitos B, los linfocitos T, los linfocitos CD4 y CD8? Pues se habla de que los linfocitos TCD4, pues como todos sabemos, son los que van a comandar este tipo de respuesta, activando el linfocitos TCD8, capaces de eliminar células infectadas o modular la producción de anticuerpos a través de la activación del linfocitos B. Sin embargo, no siempre la presencia de estos anticuerpos, como vamos a ver más adelante, se han asociado con capacidad de protección. De hecho, pues se ha descrito que los linfocitos T en pacientes infectados con COVID-19 que presentan cuadros inflamatorios
de moderados a severos muestran un fenotipo de linfocitos T agotado, ¿ok? Y con poca diversidad o poca especificidad para reconocimiento de las proteínas pertenecientes al virus. Por eso entonces es importante estudiar y evaluar el repertorio de células T, ¿ok? Tanto de los pacientes con cuadros severos como aquellos asintomáticos, y de esa manera determinar cuál es el repertorio de células T que influyen o no en el desarrollo de una inmunidad relativamente protectora, porque ya sabemos que pudiera generarse entonces reexposición y reinfección en algunos casos. Y eso también pues todavía falta por dilucidar. En el caso de los anticuerpos, como ya dijimos, no siempre se han asociado con inmunidad protectora. Sí se producen anticuerpos neutralizantes, especialmente contra la proteína S, pero no siempre están asociados con una evolución más benigna o de la enfermedad. De hecho, existen que hablan a favor de que pacientes con retraso en la producción de anticuerpos neutralizantes tienen una mejor evolución o una evolución más benigna versus aquellos donde ya en etapas iniciales ya presentan estos anticuerpos neutralizantes que pudieran más bien exacerbar el proceso inflamatorio. Pero sí, utilidad estos anticuerpos para establecer o determinar la infección por este virus, ¿ok? Y diagnosticar el COVID-19. De hecho, se ha trabajado fundamentalmente con la detección de anticuerpos contra la proteína S y la proteína de la nucleocápsida de tipo IgM e IgG, y de esa manera pues establecer la fase de infección que se encuentra el paciente. De hecho, se ha establecido que la aparición de la IgM y la IgA ocurre a partir del quinto al 10º día posterior al inicio de síntomas, y que la IgG aparece a partir del día 14 posterior al inicio de los síntomas. Sin embargo, no siempre es así, y también se han visto rangos, por ejemplo, de aparición de IgM hasta de 30 días para poder ser detectado por método sensible, y de aparición de IgG hasta 50 días posterior a la aparición de los síntomas. Entonces, es muy variable, y pues todavía pues falta mucho terreno por recorrer, pero están sobre la mesa diversas preguntas que pudieran, si se logran responder en un futuro próximo, pudiéramos entonces dirigir los esfuerzos para el desarrollo de vacunas hacia blancos específicos, como por ejemplo, determinar por qué algunas personas presentan síntomas graves versus otras cursan con una infección asintomática, cuál es el papel de los anticuerpos en la inmunidad protectora, cuál es el papel de los linfocitos y cuáles son las proteínas virales que pudieran establecer una respuesta protectora de tipo adaptativa, cuál es el fenotipo de estas células T de memoria capaces de reconocer a las proteínas del SARS-CoV-2, y cuál es la vida media de estas células T específicas, y si estas células T son capaces de generar una inmunidad protectora que permita entonces evitar el desarrollo de enfermedad a futuras exposiciones contra este patógeno. Muchas gracias.